Buenas noches a todos, feliz año 2019. Bienvenidos hoy a su primer programa de Hablando de Frente. Bueno, hoy iniciamos el año con el discurso presidencial. El discurso presidencial que se dio hoy. En el segundo bloque vamos a tocar la denuncia que le han puesto hoy al presidente de la República, Juan Carlos Varela, los abogados del expresidente Ricardo Martinelli. En el primer punto que tenemos, el discurso del presidente, en el día de ayer yo creo que la gente percibía que teníamos dos realidades distintas, ¿no? El presidente, por un lado, estaba hablando de que teníamos un país con amplia seguridad, de que teníamos una economía pujante, de que todos los servicios aquí en Panamá casi que servían, teníamos no sé cuántos miles en carretera. Pero antes de entrar en ese tema, yo creo que un punto que no se ha tocado mucho es qué ocurrió antes de la llegada a la Asamblea. Y es que nosotros vimos un despliegue cuasi militar. Y a eso hay que hacerle un análisis. Porque la clase de despliegue que se dio ayer en la Asamblea y que no fue comunicada a la presidenta de la Asamblea, mandaba un mensaje. Había algo detrás de esa actuación de los organismos de seguridad. ¿Y por qué es importante analizar eso? Porque tiene algún mensaje, tuvo algún propósito hacer ese tipo de despliegue. Es mentira que el presidente de la República no se va a enterar de semejante despliegue de seguridad porque estuvo por casi una hora en los medios de comunicación que nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Y el presidente de la República, al igual que lo tienen los ciudadanos, tiene mucha gente que le informa y tiene sus asesores y tiene todas las personas de medio que en un momento dado le deben informar en 5 minutos, señor presidente, está pasando este tema en la Asamblea Nacional. Pero resulta ser que ninguno de los diputados ni ninguno de los miembros de la Junta Directiva tenía una idea de que se iba a hacer este despliegue que cerraba calles aledañas, que cerraba por cuadras a la Asamblea Nacional y que de alguna manera habían integrado a todo el SPI adentro. Y yo quiero decir, yo ayer escuché al director de la Policía Nacional decir que casi que mucha seguridad nunca era malo. Es decir, creo que él lo dijo con una frase diciendo como que lo que abunda en seguridad nunca está de más. Y eso puede ser en seguridad. Pero cuando usted habla en un país que tiene economía, que tiene comercio de por medio, que tiene empresarios, que tiene gente que lo está viendo, eso a la gente le llama la atención y lo asusta. Entonces, al director de la Policía Nacional, si usted mete 200 tipos en multiplaza, encapuchado, puede traer el escuadrón antibomba, puede ser que sea mucha seguridad, pero esa mucha seguridad va a asustar a mucha gente si no saben qué es lo que está ocurriendo. Entonces, a veces en seguridad, hasta el extremo, sí hace daño. Y le hace daño a un país porque ayer se dieron toda suerte de conjeturas a través de lo que estaba pasando en la Asamblea Nacional. ¿Y por qué se dieron esas conjeturas? Principalmente por dos motivos. El primero, porque nunca antes había ocurrido semejante despliegue de seguridad alrededor de la Asamblea Nacional. Y el segundo, porque no fue comunicado ni a la presidenta de la Asamblea, ni a los diputados, ni tampoco a los medios de comunicación, qué era lo que ocurría y qué justificaba este despliegue. Pero déjenme decirle, lo que trataron de decir en un momento dado, de que es que tenían información, que podía haber grupos de protesta, eso tampoco podía ser la verdad. Y tampoco podía ser la verdad porque lo que nosotros teníamos ahí era personal del SPI con armas largas, llámese ametralladoras. Entonces, si lo que iban a tener una protesta, han debido estar es los antimotines. Los antimotines que son las personas entrenadas y con armas no letales para contrarrestar ese tipo de mítines o lo que sea que pudiera haberse dado. Pero cuando usted lleva gente con ametralladoras, a menos que se le haya pasado por la cabeza entrarle a balazo al pueblo panameño, eso no tenía ningún sentido que esa fuera la justificación. Además, si usted tiene un supuesto problema con un mitin que va a ocurrir en la parte externa de la Asamblea Nacional, pues en efecto usted
genera los anillos de seguridad afuera de la Asamblea para que no puedan ingresar a la Asamblea Nacional. Pero no había ninguna razón para que dentro del Pleno, en los pasillos de la Asamblea, cerca de las oficinas de los diputados, estuviese personal del SPI con armas largas, ametralladoras, dando vueltas con perros ahí, porque eso mandaba otro tipo de mensaje. Y ese otro tipo de mensaje podía ser desde lo que un diputado interpretó en su momento, que podía ser una decisión del presidente de decir, hasta aquí llego yo con la Asamblea Nacional, hasta un tanteo, a ver cómo la gente percibía eso y cómo lo recibían los medios y cómo lo recibían los diputados. Porque es que a mí no me hace ningún sentido que al presidente de la República no le haya llegado en 5 minutos la información diciendo, oiga, allá están los diputados y está el pueblo y están todos los medios de comunicación consultando que qué es ese despliegue cuasi militar que han hecho dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, tenía que haber un mensaje y todavía tenemos que seguir buscando qué había detrás de ese mensaje. Ahora, en el mensaje oficial que dio el presidente de la República, Panamá, el país de las maravillas, le queda corto al lado de lo que describió el presidente de la República. Según él, tiene una economía volando. Los productores, aquí se ha expandido la producción. Yo no sé por qué están protestando esos productores en Divisa y en Azuero. No tengo idea por qué están protestando, porque según el presidente, la producción aquí se ha expandido. El país está en paz y lo ha llevado en paz durante 5 años sin ningún tipo de altercado. Aquí yo no sé, en todos estos temas judiciales y todos estos problemas que se han dado, yo no sé quién los vio, porque el presidente de la República nos dice a nosotros que eso no está ocurriendo en Panamá. El presidente vio algo que yo sí creo que es una verdad, pero una verdad a medias. Dijo que la gente estaba preocupada por la forma en que se estaban utilizando los fondos de manera irresponsable, pero él dijo, agregó la frasecita, dice, en la Asamblea Nacional. Presidente, la gente no está preocupada de cómo se están manejando solamente los fondos en la Asamblea Nacional, porque esos fondos no llegan a la Asamblea Nacional solos. Para que la Asamblea tenga $1 en esos fondos, lo ha tenido que aprobar su ministro de Economía y Finanzas. Lo ha tenido que aprobar su Ministerio de Economía y Finanzas y ha tenido que pasar por su Consejo de Gabinete, donde usted ha estado sentado en la cabecera principal. Entonces, para que esos fondos hubiesen podido llegar a la Asamblea, usted los autorizó. El Contralor los firmó. Y durante mucho tiempo sabían exactamente cómo se le estaba dando uso a esos fondos. Cada vez que ese Contralor firmó un cheque, cada vez que ustedes autorizaron esa partida en el presupuesto. Entonces, no solamente hay una preocupación de cómo los diputados están usando esos fondos, sino cómo el Consejo de Gabinete que usted preside le está autorizando esos fondos a los diputados y para qué y por qué. Porque aquí cuando se viene a cuestionar a los diputados, a mí me parece perfecto, pero es que se tiene que cuestionar al que le dio la plata a los diputados. Y eso fue el Ministerio de Economía y Finanzas en componenda con el Consejo de Gabinete y bajo instrucción del presidente de la República. El presidente nos habla que hay más de 3.000 kilómetros en carretera. Y yo decía, uno pasa por las calles y uno ve calles desbaratadas. Y uno dice, de aquí a la frontera hay 500 kilómetros, ¿dónde ese señor metió 3.000 kilómetros en carretera? Porque es que de aquí a Costa Rica hay 500. Y por supuesto que hay los tramos chiquitos y los tramos grandes, pero 3.000 kilómetros en carretera, yo tengo que ir a recorrerlos para creerme ese cuento. El presidente nos dijo que es que lo que pasa es que nadie está por encima de la ley en su gobierno. El presidente no parece que ha oído hablar ni del señor Lazo, ni de 12 millones de Odebrecht, en donde no ha pasado nada, ni de Blue Apple, en donde mucha gente llegó a pasar, y al igual que en Odebrecht, cerca de 12 condenas en acuerdos de pena, donde el acuerdo de pena fue no pasas ni un día de cárcel, y esos son la gente donde dice que en su gobierno nadie está por encima de la ley. El presidente felicitó a la gente del metro, porque decía que ya estaba listo el metro 2,
y lo felicitó por haber logrado ese tema del Metro 2, pero yo les digo una cosa, él es el único que se ha montado en la línea 2 del metro. Él es el único que ha pasado por el cuarto puente por el canal, porque ni el tercero está listo. Él es el único que ha pasado por el ensanche y que ha tenido la línea 3 del metro, porque habla de la línea 3 del metro, del ensanche y del cuarto puente como si ya lo hubiera pasado 10 veces. Y no se ha ni empezado el cuarto puente. Lo único que a la gente sí le gustó del discurso presidencial fue cuando él dijo, comparezco por última vez ante esta asamblea. En ese momento hubo un aplauso cerrado, porque ya este tema, y déjeme decirle una cosa, y yo he hecho aquí unas gráficas que le voy a presentar en unos segundos, en donde el presidente básicamente está viviendo una realidad que yo quise pensar, como yo he cuestionado que el presidente a veces se mete en una burbuja y no está teniendo el feedback, la retroalimentación para poder decir cómo le está yendo de verdad al país. Yo pensé, ¿será que uno es el que está en la burbuja? Y como uno está en una burbuja y está opuesto al gobierno, pues de repente es que uno está oyendo nada más a gente al gobierno. Y ahora les voy a comentar sobre un ejercicio que hice de eso. Pero antes, y si me ponen la gráfica 1, el presidente habló de una constituyente. Una constituyente que no puede ser. ¿Y cómo es que el presidente de la República, con todo un equipo legal, no le puede decir que él no puede presentar una constituyente por decreto? Que no hay el tiempo para hacer eso. Ya hoy le contestaron los magistrados del Tribunal Electoral, diciéndole lo que dice la Constitución, que bastaba con simplemente leerla. Señor, para que pueda haber una quinta papeleta, tienen que pasar una ley para eso. Aquí en Panamá la Constitución establece de manera clara cómo pueden hacerse los cambios a través de una constituyente paralela que tiene que ser llamada. Si el presidente no ha podido tener el consenso para nombrar a 2 magistrados de la Corte Suprema por andar imponiendo posiciones y hay un país dividido, es el peor momento para hablar de una constituyente. Porque cuando uno habla de una constituyente, uno habla del consenso de un país que se tiene que poner de acuerdo en 1000 cosas y no lo pueden hacer dentro de un clima político y en donde hay este tipo de adversidades que se han sembrado en este país en los últimos 5 años. Como yo quería saber, porque yo decía, hombre, ¿será que yo soy el que pienso que el presidente ve las cosas distintas y soy yo y el país y el presidente están en lo correcto y yo estoy equivocado? ¿O será que el presidente es el que está equivocado y el país y yo pensamos de una manera? Así es que yo dije, bueno, ¿cómo hago este ejercicio? Y me fui a ver algunas redes sociales. Y me fui a ver las del comunicador Fernando Correa. Y le pido que me pongan la diapositiva número 2. Porque cuando fui a ver estas redes del comunicador Fernando Correa, de este medio, yo creo que él, la sola respuesta que ustedes pueden ver ahí que le daban a Fernando, decía, al menos a mí nunca me engañó, decía Edrios 15, no voté por él, nada de que recriminarme a mí misma y sus estrategias, sus jueguitos sucios, plenamente identificada desde el primer año, es una tira la piedra y esconde la mano. Muchos se creyeron el cuento de Juan Carlos Varela, era lento y resultó ser un estratega para la maldad y para su beneficio, sabe mover muy bien sus fechas. Así cada uno de los temas que le comentaron a Fernando Correa, miren, no había, pero el 90% eran comentarios negativos en contra del presidente de la República. Pero yo, tratando de ir un poco más, yo dije, no, es que Fernando Correa, de todas maneras, pertenece a esta televisora y bueno, a lo mejor será que como pertenece a esta televisora y también ha tenido pues una posición radical con el presidente de la República, pues quién sabe, dentro de esas redes pues hay gente que es contrario a Juan Carlos Varela. Así que me quise ir a ver las del comunicador Juan Carlos Tapia de otro canal. Y les pido que me pongan la gráfica número 3, porque esta fue un tuit que puso Juan Carlos Tapia, el comunicador, el colega Juan Carlos Tapia. Y dice, aquí él puso un tuit donde decía, la parte del discurso que le encantó a todos los panameños fue donde dijo, solo me faltan 6 meses. Dice,
William Pérez dice, por ahí alguien dijo que fue un discurso esperanzador, porque solo faltan 6 meses para que se vaya. Oscar Pití dice, y todavía es mucho tiempo. Lee Mendoza dice, en esta parte todos sentimos un gran alivio. Medusa dice, eso es lo único que va a cumplir, salir en 6 meses. Eli Castillo dice, en esta foto se parece a Kiko, ñañeco, mentiroso, vengativo e inepto. Salvador dice, me quedo con la parte donde dijo que se siente en paz. Sé que el pueblo panameño le gustaría que descanse eternamente en paz, solo es broma. Imagínense, esto eran los comentarios que igual, ustedes pueden entrar a los Twitter de esto y ustedes van a ver esto. Entonces yo dije, bueno, pero Juan Carlos Tapia también ha sido un poco crítico, así que voy a buscar lo que sucede en las redes de otro comunicador importante y me fui a las redes de el colega comunicador Álvaro Alvarado. Y entonces, ahora cuando vi, dice Álvaro Alvarado, dice, señores, faltan 181 días para que concluya el gobierno de Juan Carlos Varela. Falta poco para que culmine la pesadilla. Aquí dice Edison Cubilla, dice, saltarín pa' cuando, la taquilla. Power PTY 03 dice, este fue el periodo de claridad para la calle, oscuridad para la casa. Nos hemos sentido el país más ignorado por nuestras propias autoridades. Ricardo Cole dice, por lo menos 6 veces, adiós sus mentiras, digo a sus discursos. Leonardo Araúz dice, gracias a Dios que se larga ese tortugón. Vanessa Indira González dice, pensé que faltaba menos. Y así, miren señores, les digo una cosa, me fui a ver las redes de la primera dama, me fui porque yo decía, bueno, es que ellos sí tienen seguidores, así que bueno, de repente en los seguidores es que encuentro el balance. Pero para irme directo a la fuente, me fui a las propias redes de Juan Carlos Varela, la del propio presidente de la República, y dije, no, ahí sí tienen que estar por lo menos sus seguidores, sus familiares, todas esas cuestiones. Y dice Juan Carlos Varela, dice, él pone un tuit y dice, durante 4 años y medio libramos una dura batalla contra la corrupción para cumplir con mi promesa de que en este país nadie estaría por encima de la ley. Panamá cumplimos. Dice, wow, ¿y cómo estuvo eso? Porque yo no veo a nadie preso, lo que veo es mi país en quiebra por el aumento de la corrupción. Ejemplito en migración, Carrillo, declarado en video por él mismo. Ejemplo de Odebrecht, entre otros, que no termino hoy de enumerarlos. Dicen, oiga mi tío, jajaja, vives en Narnia, porque en Panamá no. Cuando pensé que no podía decir más nada, que me enojara, sale el excelentísimo, con Panamá cumplimos. No llegan ni al robó pero hizo. Y Lazo, y si usted está por encima de la ley, o sea, esto era en las redes del propio presidente de la República, la gente comentándole de esa manera. Y si ustedes iban a buscar el porcentaje de gente que le habla así al presidente, pero yo les voy a decir por qué. Porque cuando el presidente pierde la brújula, como yo les dije el otro día, cuando él dice es que la economía está perfecta, miren señores, la gente que quebró sus negocios, la gente que no tiene cómo pagar su planilla, el panameño de a pie que no sabe cómo va a hacer para pagar al fin de mes el supermercado, esa gente, ese comentario le llegó al alma. Cuando el presidente dijo, es que los productores, la producción aquí nacional está a lo máximo, y yo tengo productores que están sufriendo con las importaciones, que no saben qué hacer porque no le pagan la cuota parte que dijo el gobierno que iba a hacer. Esa gente lo sufre en el alma, le genera un odio que hubiera sido mejor que el presidente se quedara callado. Así cuando dice que en Panamá ha habido justicia, pues los abogados lo sentimos hasta el alma, que no hemos tenido justicia y que hemos tenido un ministerio público al servicio del órgano ejecutivo. Cuando habla de, los 3.000 kilómetros en carretera y a alguien ayer se le rompió el carro por alguno de los 600.000 huecos que deben haber en el país, esa gente lo sintió hasta el alma. Y ese es el resultado de la realidad. Entonces, mi conclusión es que el presidente realmente se ha aislado de la realidad y por eso está dando estos discursos y por eso está tomando algunas acciones que incluso el día de hoy le han caído con una denuncia penal en la Asamblea Nacional. Al volver, vamos a estar hablando de la denuncia que le pusieron por las actuaciones de él en el hospital con el expresidente Ricardo Martinelli.